taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Hace unos días, durante la detención de una persona que en ese momento tenía sus facultades mentales perturbadas, me surgió una duda, lo que me hizo plantearme la importancia de tener siempre bien engrasados los fundamentos jurídicos que acompañan a cualquier procedimiento o intervención policial. Ello me reafirma en mi convicción, desde hace muchos años, de que siempre la mejor práctica es una sólida formación teórica. El internamiento involuntario de una persona trastornada psíquicamente conlleva, ya de inicio, un conflicto de bienes jurídicos de la mayor consideración o rango constitucional, pues en dicha actuación se entremezclan, o más bien colisionan, el derecho a la propia salud del enfermo con el que protege su libertad personal, debiendo ceder este último en favor del primero. Como todo acto limitativo de un derecho fundamental, exige de un férreo control de legalidad y jurisdiccional, el cual, según el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, objeto hoy de nuestro análisis, puede ser previo, supuesto habitual o más común, o a posteriori, cuando concurran determinadas circunstancias de urgencia o necesidad. El internamiento de una persona con carácter voluntario no plantea problemas de consideración jurídica, puesto que recae dentro del ámbito de decisión del propio individuo. Sin embargo, ese mismo internamiento, cuando es involuntario, es decir, cuando se lleva a cabo en contra del deseo del internado, por orden, por ejemplo, de la autoridad judicial o de una autoridad médica, sí que plantea cuestiones que debemos tener en cuenta. Ese internamiento puede ser no urgente, un internamiento de una persona enferma con carácter ordinario, o urgente, es decir, cuando concurran circunstancias añadidas que puedan poner en peligro su vida o integridad física o la de terceros. Asimismo, puede realizarse en el ámbito civil, por ejemplo, como actuación previa a una sentencia de incapacitación, o incluso en el ámbito penal, en aplicación de una medida de seguridad. El internamiento involuntario de estas personas enfermas, de estos presuntos incapaces, se regulaba antaño en el Código Civil. Sin embargo, el legislador, con buen criterio, a partir del año 2000, la incorporó en su artículo 763 a la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que la medida, la actuación en cuestión, es de clara naturaleza procesal y no de derecho material. No obstante, no debemos olvidar que esta norma, la LEC 2000, la Ley de Enjuiciamiento Civil, no tiene rango orgánico, y la medida que arbitra el artículo 763 comporta una clarísima privación de libertad. Por tanto, en su momento se suscitó la duda de si era constitucional o no, lo que se saldó con la interposición de una cuestión de inconstitucionalidad y la consiguiente declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Posteriormente, la norma sería modificada y elevada a rango orgánico. Fijaos lo que nos dice el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en este auto del año 2020. Dice: de ordinario, cuando se dan las situaciones de urgencia que obligan a restringir derechos fundamentales de modo inmediato, sin poder contar con previa autorización judicial, el ordenamiento prevé que se tomen y luego se pida la ratificación, como ocurre, por ejemplo, con el internamiento de los enfermos psíquicos. Por tanto, debemos tener siempre en cuenta que la autorización judicial, cuando se prive de libertad a una persona, es preceptiva. Si bien se producirá en los internamientos ordinarios, en los internamientos no urgentes, previamente,
y en aquellos en los que concurran esas circunstancias de necesidad o de urgencia, a posteriori, supliendo el médico la autoridad del juez en estos casos, si bien en el plazo máximo de 24 horas la medida deberá ser ratificada. Primera, la decisión sobre la privación de libertad de la persona le corresponde siempre a la autoridad judicial, excepto en aquellas circunstancias de urgencia o necesidad en las que, obviamente, no podrá pronunciarse al respecto, siendo sustituido en este caso por la autoridad o la presencia del facultativo o personal médico, incluso aunque éste sea de medicina privada, debiendo nosotros ponernos a disposición del mismo en todo momento durante la actuación. 2. El requerimiento de que seamos objeto deberá llevarse a cabo, formularse por escrito, y si es posible conservaremos una copia para adjuntar a nuestro informe o actuaciones posteriores. Obviamente, si proviene de la autoridad judicial, adquirirá la forma de auto, pero en aquellos internamientos de carácter urgente, seguramente consistirá en un volante o prescripción facultativa. Es muy importante que este no dé lugar a equívocos. Se desaconseja huir de fórmulas vagas, imprecisas o ambiguas, tales como se aconseja, sería recomendable el ingreso, es decir, la orden del médico debe constar de manera expresa. Tercera cuestión. Atentos al plazo temporal que el requerimiento establezca, porque en muchos casos puede que conste solamente la fecha de expedición, pero no cuando éste expira. En ese sentido, si es muy anterior a la fecha de la actuación policial, debemos prestar especial cuidado. No conviene olvidar que posiblemente la persona ya no se encuentre en las circunstancias que motivaron la adopción de la medida y haya superado el brote psicótico o la crisis psíquica. Cuarta y más peliaguda cuestión. Conviene remarcar el hecho de que la mayoría de las privaciones de libertad, de las detenciones de esas personas enfermas, se realizan en sus propios domicilios, y la Constitución solo habilita la entrada en domicilio en caso de flagrante delito o autorización del titular del mismo. Pues bien, la cuestión que se plantea es la siguiente. Además de la prescripción facultativa, ¿necesitaríamos un auto de entrada, una autorización judicial para entrar en el domicilio? No. En caso de urgencia o necesidad, estaríamos amparados por una eximente de estado de necesidad, siempre que ponderemos la situación y, evidentemente, la persona en cuestión pudiese autoinfligirse lesiones graves que pudiesen atentar de manera especialmente significada contra su vida o integridad física o la de terceros. En ese caso, la colisión de derechos fundamentales a la que aludíamos al principio se resuelve siempre por la inmediata intervención policial, incluso dentro del domicilio. La detención, la privación de libertad, como cualquier otra, debe ser practicada siempre de manera necesaria y proporcional, tratando de producir en la persona del detenido los menores perjuicios o lesiones posibles, sobre todo aquellos que afecten a su integridad física o a su dignidad como persona. Se nos plantea la duda de si debemos informar de los derechos que en ese momento le asisten en su calidad de detenido, como en cualquier otra detención ordinaria. Bien, el parecer del Tribunal Constitucional es que así se haga, siempre hasta el límite del alcance de su comprensión, cuestión esta que deberá ser considerada, deberá ser estimada en atención a las circunstancias concurrentes en ese momento. Bien, y hasta aquí la lección de hoy. Espero que os haya sido de interés. Recordad siempre, sin nosotros no hay sociedad posible. Mis agradecimientos a los que constan, a los que siempre me ayudan en los títulos de crédito. Gracias, hasta la semana que viene. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a